Hola queridos amigos, estoy muy contento que me acompañen en esta tarde para hacer el repaso de la lección. Sin embargo, como esta semana y la semana pasada, no hicimos un resumen no hicimos un repaso de la lección, sino hicimos un resumen y un suplemental a la lección. Mi propósito de esta semana es poder agregar más información sobre ese lindo tema de la sola escritura para que podamos profundizarnos más sobre este tema que nos ayuda a suplementar a la escuela sabática. Les quiero invitar que me acompañen en una palabra de oración para pedirle al Espíritu Santo que nos bendiga. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, te damos gracias que estás aquí con nosotros, Señor, que nos bendices, que nos cuidas, Señor, que nos enseñas más sobre tus sagradas escrituras a través de este estudio de la escuela sabática. Por favor, Señor, guíanos en este momento para que podamos entender y aceptar, Señor, todo lo que usted nos quiere dar. Lo pedimos en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Perdón, hermanos, la escuela sabática de esta semana es titulada Solo la Biblia, sola escritura. Es la lección número 5. Vamos a entrar, a comenzar. El versículo para memorizar se encuentra en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de Dios de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre sí mismo, sobre las sagradas escrituras? Que la palabra de Dios son singular, es viva. Esas letras que leemos no son muertas, no son letras antiguas, no son letras que no tienen fuerza, al contrario, es una palabra viva y nosotros lo hemos experimentado en nuestras vidas. Es por esa razón es singular en el mundo, entonces no hay nada que hay en comparación con ella y entonces tiene autoridad sobre todo lo demás. Y esta semana nosotros vamos a profundizar sobre ese tema, por qué tienen autoridad y por qué nosotros la ponemos primero sobre todo lo demás. Quiero compartirles una historia de Martín Lutero. En junio de 1520, él responde a un comunicado oficial del papado que condena 43 de las enseñanzas de Lutero y atacando la enseñanza de sola escritura en especialmente. Lutero responde de esta manera. Él escribe: la escritura sola es el verdadero Señor y Maestro de todos los escritos y doctrinas en la tierra. Si es, si eso no se garantiza, ¿para qué sirven las escrituras? Cuanto más la rechacemos, más nos sentiremos satisfechos con los libros de hombres y los maestros humanos. ¿Qué nos dice a Lutero? ¿Qué le dijo al papado? Que lo que es supremo, lo que es primero, lo que tiene la primacía en la enseñanza, teología de la Biblia es la Biblia. No podemos ponerlo en segundo lugar, porque cuando comenzamos a poner la Biblia en segundo lugar, poniendo la lógica, la experiencia o la tradición enfrente en primer lugar, ¿qué pasa? El corazón humano empieza a gustar de más estas fuentes de información que la Biblia. ¿Y dónde va la Biblia? Para afuera. No, la Biblia es lo más importante, es lo fundamental, es lo primero, la primacía de la Biblia es importante para el cristiano, así como Lutero lo enseñaba y es importante para nosotros. Vamos a seguir ya. El contenido de la lección. En esta semana, del domingo al miércoles, habían estos cuatro temas. La Biblia como norma imperante, la unidad de la escritura, la claridad de la Biblia y la escritura interpreta la escritura. Y de estas cuatro lecciones hay cuatro puntos que podemos sacar. Primero, tota escritura. Es una frase latina que significa que toda la Biblia, toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, tiene la misma autoridad. No hay rango de inspiración. Pablo es mejor que Moisés. No. Así es. Todos están igualmente inspirados y todos igualmente son autoritativos para nosotros. Analogía escritura es otra
frase latina que significa que comparamos la Biblia con sí mismo. Estos pasajes con estos pasajes, estos versículos, los contextos y así en comparación, entonces encontramos encontramos las enseñanzas, el tesoro de la Biblia. Tercero, cosas espirituales son discernidas espiritualmente. ¿Qué significa esto? Que nosotros no podemos venir a la Biblia sin el Espíritu Santo. Necesitamos humillarnos y pedir la dirección de lo más alto para poder interpretar la Biblia correctamente. ¿Cómo podemos interpretar cosas espirituales sin el Espíritu Santo? ¿Verdad? No, es necesario tener el Espíritu Santo. Y el último principio es otra frase latina que es prima scriptura, prima scripture, escritura, que significa la primacía de la Biblia sobre todo lo demás. Sí, podemos escuchar comentarios, ¿verdad? Sobre la Biblia, sobre teología, pero lo que va a ser primero va a ser la Biblia. En esta semana no vamos a entrar mucho en detalle de lo que ya estudiamos en el repaso de la lección, sino vamos a entrar ahora, vamos en dos temas específicos. Vamos a mirar solo escritura contra sola escritura. Hay una diferencia, solo, sola. Son frases latinas, ¿verdad? Y vamos a mirar ataques a sola escritura. Vamos a comparar solo y sola. Ok. Debe ser solo escritura, solamente de las escrituras. Significa que toda enseñanza solamente debe que venir de las sagradas escrituras. Se suena muy bien, pero ahorita vamos a mirar las implicaciones. Todo el conocimiento y la creencia religiosa sola puede provenir de la Biblia. Todo lo que vamos a creer y todo lo que vamos a conocimiento viene de la Biblia. Suena bien, pero nos estamos dando cuenta que vamos a dar cuenta que hay conocimiento afuera de la Biblia que la Biblia testifica. Tercer punto de solo escritura. Solo la escritura es la regla que debe leerse aisladamente sin influencia de ninguna tradición, filosofía o experiencia. Solo escritura dice, sabes que no me importa nada más, yo solamente voy a leer la Biblia y lo que yo entiendo de la Biblia ya. No necesito escuchar esto, no necesito estudiar, no debo que hacer investigaciones. Solo la Biblia solamente. Suena muy bien, pero vamos a mirar los problemas que tiene eso con la Biblia a sí mismo. Ahora vamos a sola escritura, que es el otro lado de solo escritura. Sola escritura significa por las escrituras, solamente por las escrituras, no de, sino por. Sola escritura dice que todo el conocimiento religioso y la creencia debe ser filtrado. Debe ser filtrado o medido por la Biblia. Todas enseñanzas, todo conocimiento en el mundo debe que ser sujeto a lo que la Biblia enseña. Sí, hay conocimiento que sale de la lógica, de matemáticas, de ciencia, de historia, de tradición, pero todas esas fuentes de autoridad debe que venir sobre el filtro de las escrituras. Ok, vamos a expandir un poquito más sobre esto. Ok, debemos para aceptar sola escritura debemos que aceptar estas suposiciones que vienen de la Biblia, que vienen de las enseñanzas de la escritura. La primera suposición es la escritura es la fuente únicamente infalible de la revelación divina que está disponible para los seres humanos contemporáneos colectivamente. ¿Qué está diciendo esa primera suposición? La primera suposición está diciendo que la Biblia solamente es lo único que es infalable en este mundo. Que viniendo de una revelación especial de Dios, la Biblia es infalable, que no comete error a lo que nos enseña para la salvación. Ese es el primer punto de sola escritura. Segundo, solo la escritura proporciona una base suficiente, plenamente confiable de la teología. Lo que dice que la Biblia solamente tiene la base suficiente. No se necesita otras fuentes de autoridades para enseñarnos qué es la teología, sino podemos con la Biblia solamente encontrar las enseñanzas de la Biblia. Tercero, la escritura es la norma únicamente autorizada y final de la interpretación teológica
que norma a todos los demás. Que nos está diciendo que la Biblia es supremo en autoridad. Que si vamos a usar otras fuentes de conocimiento, no pueden suplementar la Biblia en el sentido que la van a hacer a un lado, sino que la Biblia solamente debe que filtrar todas esas enseñanzas para que nosotros podamos tener la verdad. Tres suposiciones muy importantes que vienen con la implicación de sola escritura. Ok, vamos a seguir aquí. ¿Qué no significa sola escritura? ¿Qué no significa sola escritura? Ok, lo primero que no significa es que la escritura es la única fuente de conocimiento. Sola escritura no dice que, la Biblia es la única fuente de conocimiento. Entonces, ¿qué hacemos con la matemática? ¿Qué hacemos con la ciencia? La historia, la experiencia. ¿Qué hacemos con estas cosas? Ok. Número 2. La escritura excluye la razón, no requiere interpretación o está sujeta a interpretación privada. Importantísimo. Es importante usar la razón para evitar estos problemas de interpretación privada. Número 3. Las comunidades interpretativas y las tradiciones pasadas y presentes deben ser ignoradas o desestimadas. Sola escritura no significa que vamos a ignorar el pasado, vamos a ignorar las tradiciones que nos han dado, sino vamos a ver lo que significa. Ok, sola escritura número 4. Toda doctrina teológica requiere una declaración bíblica directa o declaraciones. No significa que necesitamos un versículo directamente que nos diga, esta es la enseñanza sobre este tema. Porque si fuera así, entonces, ¿qué hacemos con la enseñanza de la Trinidad? La palabra Trinidad no sale en la Biblia y no hay un versículo que dice la Trinidad es el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a mirar, ¿ok? Lo que significan estas cosas. Pero estas cuatro cosas, sola escritura no significa estas cuatro cosas. Vamos a tratar el primer punto. En primer lugar, la escritura no es la única fuente de conocimiento en general o de revelación en particular. La escritura misma reconoce la revelación general, que es la naturaleza, la profecía extracanónica y la tradición apostólica de la primera generación. Mira, la Biblia nos dice que hay otras fuentes de conocimiento, ¿verdad? Que la Biblia no es lo único. Dios creó el libro de la naturaleza. Si no estudiamos la naturaleza, ¿cómo vamos a poder avanzar en esa área? Y sabemos que sí hay conocimiento. ¿Qué hacemos con profetas que no son canónicos? Profetas que han venido después de que la Biblia, en el tiempo de la Biblia o después de la Biblia, y sus escritos igual inspirados que Dios no están en la Biblia. ¿Qué hacemos con esos profetas? Tiraríamos todo el espíritu de profecía. Y tercero, mira, quiero compartirles esta cita del espíritu de profecía. A ver qué dice. El gran almacén de la verdad es la palabra de Dios. La palabra escrita, el libro de la naturaleza, el libro de la experiencia en el trato de Dios con la vida humana, estos son los tesoros de los que los obreros de Cristo van a sacar. Deben sacar. Colosenses 1:25. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que hay otras fuentes de conocimiento, ¿verdad? De experiencia, del libro de la naturaleza, y nosotros como cristianos debemos que buscar de todo esto para enseñar. Pero la Biblia es lo primero. La sola escritura no significa que la Biblia es la única fuente de conocimiento, sino reconoce otras fuentes de conocimiento, pero todo es filtrado por la Biblia. Segundo, acuérdense, el segundo punto decía que no necesitamos la razón, ¿verdad? Para las Sagradas Escrituras. La escritura ni siquiera puede ser leída, mucho menos bien interpretada sin razón. Las escrituras abogan por el uso cuidadoso de la razón humana. Es importante que nosotros usemos nuestra razón, las herramientas que nos han dado para interpretar la Biblia. Hay gente que dice, no, yo no quiero nada. Yo nomás aquí lo que me dice la Biblia me dice a mí y ya. Y ni se dan cuenta de lo que dice el contexto. De qué es, qué es lo que está diciendo eso. ¿Qué está diciendo ese versículo? ¿Qué es la razón que lo escribió el escritor bíblico? ¿Qué significa en todo la Biblia esa frase, esa enseñanza? Evitaríamos muchos problemas si nosotros usaríamos herramientas que son basadas en la Biblia que nosotros con nuestra razón pudimos sacar para usarlas. Ok, número 3.
Acuérdate que el tercer punto de lo que no era la sola escritura es que vamos a ignorar la tradición y todo esto. Mira aquí, la respuesta a ese punto. Las comunidades interpretativas y las tradiciones pasadas y presentes, teológica, histórica y contemporánea, deben ser valoradas y respetadas. Aunque las voces extracanónicas no deben determinar la doctrina, no hay lugar para la amnesia histórica, como si se pudiera interpretar la escritura en un vacío. So, ¿qué nos está diciendo sola escritura? Sola escritura no significa que vamos a ignorar todo a nuestro pasado como iglesia cristiana o diferentes comunidades de cómo ellos interpretan, otros pastores y eso, como interpretan la Biblia. No, vamos a venir en diálogo, ¿verdad? En conversación para poder aprender y enseñar. No podemos nomás tirar al pasado. Como ejemplo, si aceptamos eso de solo escritura y no queremos escuchar ninguna tradición, ¿qué haremos con la tradición adventista de los pioneros? ¿La vamos a tirar también por la ventana? No, es muy importante para nosotros, ¿verdad? Seguir trabajando con las bases que nos dieron nuestros pioneros y sabiendo que la Biblia es una revelación progresiva que Dios nos sigue enseñando más y más y más. Entonces, solo escritura no significa que vamos a tirar a la basura el pasado, solo que significa que vamos a someter la Biblia y, perdón, vamos a someter la tradición y las comunidades interpretativas abajo de la Biblia, ¿ok? Y el cuarto punto, uh, de que es necesario tener una declaración directa. Aquí dice, solo escritura no requiere una declaración bíblica directa para cada punto de doctrina práctica. La doctrina teológica debe derivarse de las escrituras directamente o por inducción o deducción sonora que corresponde discernible y defendiblemente al canon en su conjunto. ¿Qué significa eso? Que no necesitamos, así como les expliqué, no necesitamos una frase directa, un versículo que habla directamente sobre un tema para tener esa doctrina. Como dije, un buen ejemplo es la Trinidad. No hay ningún versículo directo de la Trinidad, pero mirando todo el principio, desde el Génesis, donde dice, cuando Jesús y Dios hacen al hombre, antes de hacerlo dicen, vamos, hacemos el hombre en nuestra imagen. Let's make man in our image. Ahí ya Dios está hablando en pluralmente. Entonces miramos todo eso y ya cuando llegamos al Nuevo Testamento Jesús se declara que es Dios. Entonces aquí miramos que la Biblia nos presenta la Trinidad. Aunque no hay un versículo directamente sobre la Trinidad, el principio claro de la Biblia es que hay una Trinidad. En verdad, un Dios en tres personas. Ok, vamos a seguir adelante. Ahora vamos a entrar a ataques a sola escritura. Si ustedes tienen preguntas, mándame mensajes. Pongan mensajes acá abajo, en el YouTube, en el Facebook. De cualquier manera, yo estaría contenta de contestarles cualquier pregunta o duda que tengan. Ahora vamos a seguir adelante. Ataques a sola escritura, ¿ok? Sola escritura, ¿es suficiente la Biblia solamente? Hay ataques, muchos ataques sobre esto que usualmente vienen de lugares donde hay la tradición es muy importante para esas comunidades. Ok, sola escritura no es bíblica, es lo que dice personas. ¿No es bíblica? Bueno, la Trinidad puede ser que no es bíblica porque no sale así, ¿verdad? Pero como ya hemos hablado brevemente, la Trinidad sí es bíblico por los principios que enseñan la Biblia. Y de la misma manera, la enseñanza sola escritura también es bíblica. Por ejemplo, 1 Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios, es provechosa para la enseñanza, para la reprobación, para la corrección, para el entrenamiento en rectitud. Perdón, es 2 Timoteo. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que las sagradas escrituras, toda la escritura, toda escritura, son útiles para enseñar. Tienen autoridad, nos tienen autoridad para corregir, para que seamos rectos con el Señor.
So, hay autoridad en la Biblia y es toda la Biblia, ¿ok? So, esa autoridad es especial. Esa autoridad es la autoridad que va sobre todo otra fuente de autoridad. Mira, punto número 2. La escritura proclama además su propia fiabilidad, infalibilidad en declaraciones con las escrituras no se pueden quebrantar, dice Juan 10:35. Las escrituras nos dicen sobre su fiabilidad, que son fieles. Aquí dice que nada, Juan escribió que nada de la escritura se puede quebrantar, sin embargo que se puede confiar. Puedes confiar en la Biblia, lo que enseña es confiable. Entonces, si podemos confiar en la Biblia, es algo diferente. Es un libro muy diferente porque el ser humano es falible, el ser humano comete error, pero la Biblia no, en conforme a lo que es las enseñanzas. So, por eso la Biblia es más confiable que tradiciones humanas. El tercer punto, si alguien viene a ti y no trae esta enseñanza, no lo recibas a tu casa y no les des un saludo, dice Juan en 2 de Juan capítulo, versículo 10. So, ¿qué dice Juan aquí? Si no vienen con esta enseñanza, ¿verdad? Esta enseñanza que les doy tiene autoridad. Esta enseñanza viene de la Biblia, viene del Señor Jesucristo. Si alguien viene con un diferente tipo de enseñanza, no le hagas caso, ni lo recibes a la casa, ni les extiendes la mano. Ok, no dice eso, pero no lo recibes a la casa, ¿right? Oh, sí, dice no les des un saludo, perdón. ¿Viste? So, entonces, ¿qué está diciendo? Que la Biblia tiene autoridad. ¿Solo escrituras bíblicas? Sí, porque la Biblia enseña que las sagradas escrituras son inspiradas, son útiles, tienen autoridad. No hay otra autoridad como la Biblia. Entonces, este principio, aunque no sale así en la Biblia como sola escritura, es un principio bíblico, ¿ok? Vamos a seguir aquí con nuestra presentación. La segunda crítica contra la Biblia es el hyperpluralism. El hyperpluralismo. Mira lo que dice aquí una persona. Sola escritura es el pecado de la reforma. Fíjense, hay personas que enseñan, mira, no, mira, la razón por qué hay tanta división en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, es porque los herejes, personas introdujeron una enseñanza incorrecta de sola escritura. ¿Será cierto? ¿Será que la división en el mundo es por sola escritura? Vamos a mirar. Esta gente dice que el sola escritura exponer la escritura a la interpretación subjetiva. Sobre lo que dicen, no, mira, lo que pasa es que todo el mundo está por su propio rollo y cada persona conforme su entendimiento interpreta la Biblia como ellos quieren. ¿Eso es lo que está pasando? El segundo punto que gente dice contra sola escritura es esto. Sola escritura, el principio de sola escritura es la fuente histórica más importante y original del pluralismo occidental. Dice, no, es la culpa de sola escritura que hay división, es lo que dice la gente. ¿Será cierto? Si es cierto, entonces todas las visiones del mundo son un fracaso. Si es cierto que no es cierto esto sobre la escritura, porque si tomamos este tipo de pensamiento, entonces todo las grandes religiones y puntos de vista del mundo son fracasos. Porque si miras a Islam, cristianismo, budismo, hinduismo, ateos y filosofías científicas, ¿dónde hay 100% unidad de todo? No lo hay. No lo hay. Hay divisiones y diferentes interpretaciones en todas las visiones del mundo. Entonces, no es por parte de que solo la escritura tiene la culpa que hay división, sino la culpa es el ser humano. Es nosotros, nuestro corazón, que pues nos jala a diferentes lugares. No es la culpa de solo escritura. Mira, aquí el segundo punto para contradecir esas personas que atacan a solo escrituras es este. La diversidad ya estaba en su lugar antes que la reforma. Mucha gente que critica el principio de sola escritura se olvida que ya había división antes de la gran reforma protestante. Se olvida que en el siglo XI hubo una gran separación, división entre la iglesia romana del occidente
y la iglesia romana del occidente y del este, ¿verdad? El east, west and east, ¿verdad? Entonces, se los olvida eso, ¿verdad? Que ya había división antes. No era solo escritura, ellos se dividieron por puntos de doctrinas también. Su sola escritura no es el pecado de la reforma protestante, eso son puntos argumentativos que son falsos. Mira, lo que sí nos dice que debemos que ser humildes, humildes a venir a interpretar la Biblia. Debemos que ser humildes cuando hablamos con otra gente que tiene una interpretación diferente y nosotros debemos que ser humildes y pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos guíe a la verdad. Sin embargo, en vez de dividirnos, sola escritura nos devuelve de nuevo en conformidad con el canon. Lo que quiere hacer sola escritura no es dividirnos, sino quiere que llevarnos a todos nosotros a interpretar la Biblia como la Biblia nos enseña. Por ejemplo, el mensaje del remanente, ¿verdad? La iglesia remanente tiene un mensaje muy específico para los últimos días. Y eso viene de la Biblia. Y ese mensaje se predica a todos, a cristianos o no cristianos, para traerlos conforme, ¿verdad? Lo que enseña la Biblia. La sola escritura, el principio de sola escritura, ha traído división. Sí, ha traído división, pero no es porque no es bíblico, sino es porque el pecado, el ser humano, el corazón trae esa división. No, las solas escrituras en vez de traer división nos quiere traer unidad, nos quiere traer a la fuente de toda verdad. Interesante, ¿verdad? Bueno amigos, ya se acabó nuestra lección, llegamos al final. Estoy contento que me acompañaron, espero que esto sea una bendición, que les ayude a profundizar un poquito más sobre el tema de sola escritura. Si tienen preguntas, vengan, mándame mensajes de texto aquí en YouTube, en Facebook, estoy aquí a su disposición para poderles ayudar a profundizar más sobre esta gran enseñanza de sola escritura. Bueno amigos, vamos a orar y nos despedimos. Señor Jesús, gracias que nos enseña, Señor, sobre este principio de sola escritura. Por favor, déjalo que tome raíz en nuestro corazón, que lo aceptemos y podamos nosotros saber que estamos en lo correcto en creer esto, pero también pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe para que solamente las escrituras nos ayude a definir qué es las enseñanzas de la Biblia. Gracias Señor, te amamos y te pedimos todo esto en tu nombre. En nombre de Jesús, amén. Bueno amigos, qué bueno que me acompañan. Los miramos la siguiente semana con otro suplemental para la escuela sabática. Dios bendiga.